Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Permitidme que hoy, para presentar a nuestro invitado, hoy tenemos un programa muy especial. Y me voy a tomar la pequeña licencia de hacer una disertación un tanto off topic de la temática del programa, pero que me parece interesante para presentar al invitado de hoy. Muchas veces, un señor mayor, como yo suelo decir, como yo ya a mis 40 años, tendemos a volvernos un tanto abuelos cebolleta. Y tendemos a pensar, bueno, ¿cuántas veces nos hemos oído lo de que la juventud está fatal? Yo recuerdo cuando yo era joven, yo empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar cuando todavía no había terminado la carrera. Y recuerdo que me daba mucha rabia escuchar precisamente esta frase. La juventud está fatal, se están perdiendo los valores. Pienso que todas las generaciones pasan un poco por esta fase, ¿no? Y realmente me fastidiaba muchísimo. Pero claro, no estamos hablando hoy de mí y precisamente no quiero hablar de mí. Precisamente quiero hablar de nuestro invitado. El invitado de hoy es de esas personas que te devuelven la fe en la humanidad. Es de esas personas que incluso cuando te vas haciendo mayor y tú mismo te sorprendes pensando la juventud está fatal, te devuelven los pies a la tierra y te das cuenta de que no, señores, la juventud no está fatal. La juventud realmente tiene mucho que enseñarnos también. Hoy voy a entrevistar a Iker Gómez García. Iker es ingeniero de datos y me ha sorprendido muchísimo porque realmente Iker tiene 27 años y a sus 27 años Iker ha terminado su carrera de informática, ha trabajado 3 años como ingeniero de Big Data en una de las empresas más importantes del Reino Unido a nivel de Big Data y actualmente trabaja en la división de Big Data de Telefónica. Como podéis ver, tiene 27 años y un currículum que ya querrían muchos con mi edad, ¿eh? Aparte de ser un tío genial, todo se ha dicho, un tío genial, y realmente es de esas personas que cuando lo oyes hablar y cuando lo ves realmente cómo le apasiona lo que hace y lo bueno que es en su trabajo y lo que sabe de todo esto el chico, realmente dice, me quedo más tranquilo, nos quedamos en buenas manos. Y no solo eso, sino que además, por lo visto, es triatleta, ha terminado en Ironman, en fin, yo tampoco sé muy bien de dónde saca tiempo. Gente como él, como ya digo, gente como él es la que realmente te hace ver que ese dicho de que la juventud está fatal es totalmente falso. Hay mucha gente como él, me encanta conocer gente como Iker. Pienso que conforme vamos avanzando en la edad, nos vamos acomodando en nuestra pequeña cápsula que nos vamos haciendo a lo largo de los años y realmente lo que nos va llamando la atención son los 4 imbéciles que llaman la atención precisamente porque a lo único que se dedican es a nada en concreto. Pero pienso que no tenemos que olvidar que hay mucha gente como Iker que no llama la atención precisamente porque están trabajando y esforzándose muchísimo por mejorar y por convertirse en referentes dentro de su trabajo. No quiero extenderme mucho más, quizás se me haya alargado mucho la presentación, pero recordad esto, hay mucha gente joven que merece muchísimo la pena y que realmente no llama la atención porque están trabajando y esforzándose mucho por convertirse en buenos profesionales. Os dejo con el invitado de hoy, Iker Gómez García. Muy buenas, Iker. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, muchísimas gracias por venir a Full Stack Podcast. La verdad que es de verdad todo un honor tenerte aquí y ya sabes, bueno, ya llevamos un tiempecillo hablando y tal. Sabes que tenía ganas de tenerte por aquí. Ojo, la verdad que muchas gracias a ti por invitarme. Oye, yo encantado de estar por aquí, de que hablemos un poquito de esto, que ya he ido escuchando los episodios y cuando he hablado contigo también, que tenías ganas de hablar de esto, así que nada, vamos a ver qué tal.
Sí, ganas te puedo asegurar que sí, vamos, el riesgo que corremos hoy es que el programa se nos vaya bastante de tiempo, así Se vaya de que las manos un poco. sí, en algún momento ves que ya me estoy yendo, me cortas, ¿vale? Que Ah, yo me yo pongo a hablar y no prisa paro. no tengo, ¿eh? O sea que, bueno, podemos estar aquí todo el rato que quiera. Genial. Pues como habréis adivinado, probablemente por el título del podcast de hoy, vamos a hablar de Big Data. Big Data, hoy va a ser un programa súper especial, sobre todo para mí, porque realmente Big Data yo no tengo mucho conocimiento, o sea, no he trabajado nunca técnicas de Big Data y la verdad que, como le he comentado ya a Iker en alguna ocasión, es un tema que me interesa muchísimo, pero que realmente la mayoría de las veces no sé ni por dónde cogerlo directamente. Con lo cual, hoy tenemos aquí a Iker que nos va a dar una masterclass de Big Data, dada su dilatada experiencia en el tema. Iker, vamos a empezar, si te parece bien, hablando de qué es el Big Data y a qué se debe la importancia que está cogiendo el Big Data a día de hoy. Vale. Bueno, empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos bien. Sí, A- vamos directo al grano. Directo al grano. No, a ver, el Big Data al final es, básicamente, consiste en almacenar y procesar una cantidad de datos brutal, o sea, una cantidad ingente de datos. Eh, Piensa que hoy en día al final está cogiendo mucha importancia porque es que prácticamente todo, por no decir todo, genera datos. Entonces, a la hora de almacenarlos y analizarlos, pues tenemos unas cantidades que son brutales y básicamente eso es el Big Data, es almacenar datos y analizarlos. Lo que pasa que en cantidades pues mucho más grandes que lo que veníamos manejando hasta ahora. Sí, claro, probablemente debido a los grandes avances que ha habido en estos últimos años, en estas últimas décadas, tanto de capacidad de cómputo como de capacidad de almacenamiento, ¿no? Ahí está. También ahora, hoy en día, pues con todo el tema de los dispositivos IoT, del Internet de las cosas, al final está todo conectado. Entonces, claro, es que hoy en día hasta la ropa genera datos, o sea, hay ropa inteligente. Sí, Entonces, algo he visto por ahí. claro, hay una cantidad de datos tan grande que pues al final se ha convertido esto bueno, pues al final esto del Big Data viene un poco pues eso, relacionado con toda la cantidad de datos que hay. Claro. Y aclarando también ahora al principio algunos términos, mira, yo soy el primero que en muchas ocasiones, Ujú. creo que esto lo hemos hablado tú y yo en algún momento, en muchas ocasiones incluso hay algunos clientes míos que me piden cosas, pero realmente no, yo creo que ni siquiera ellos tienen claro qué es lo que quieren. Y muchos Sí. términos que están relacionados con el Big Data se confunden, ¿no? Por Sí. ejemplo, podríamos hacer una pequeña diferenciación rápida. Ya sé que en el último episodio de tu podcast, muy bueno, por cierto, hablaba un Gracias. poco de esta. Por si no lo he repetido lo suficiente, Iker tiene el podcast de Big Dateame, ¿vale? Tiene un podcast Eso es. exclusivo de Big Data. Yo no sé cómo lo hace para todas las semanas tener algo de lo que grabar, pero vamos, es otro de mis motivos de admiración. Bien, clarificando un poquito, Iker, estos términos, ¿podrías explicarnos un poco cuál es la diferencia entre Big Data, Machine Learning e inteligencia artificial, que son varios conceptos que creo que se confunden bastante? Sí, se confunde bastante. Bueno, de hecho se confunde bastante incluso el propio término de Big Data. O sea, se dan muchos casos de clientes que, claro, han oído Big Data Sí. y les suena bien, les gusta la idea y es como te vienen y te dicen, oye, móntame un Big Data de esos. En plan, bueno, Sí. tú pónmelo ahí, ponme ahí un Big Data de esos, ¿no? Y al final es importante hacerles ver que el Big Data no es un producto que tú puedas ir vendiendo, es mucho más. O sea, al final es una forma de pensar dentro de la empresa, es una forma diferente de hacer las cosas, etcétera. Entonces, Sí. bueno, el Big Data, pues eso, como te comentaba antes, sería todo el tema de almacenaje y análisis de datos, porque también es muy importante, o sea, que vayan de la mano, almacenar y analizar, porque claro, tú puedes almacenar datos y puedes almacenar todos los datos que tú quieras, que si luego no haces nada con esos datos y no los analizas y no sacas patrones, no sacas conocimientos de esos datos, pues no te sirve para nada, es que para eso ni los almacenes.
Claro, pero ¿vale? ese almacenamiento y ese análisis de datos, Iker, eso, por ejemplo, es una duda que yo tengo, ¿no? Cuando tú aplicas técnicas de Big Data, ¿eso Ujú. son procesos que se realizan de forma simultánea o son procesos totalmente independientes dentro del flujo de trabajo de una empresa enfocada a esto que hablaremos ahora después del Data Driven? Sí, pues suelen ser procesos independientes, sí. Básicamente porque el perfil de persona o de trabajador que es el que se encarga de guardar los datos, por así decirlo, es Ajá. diferente de la persona que se encarga luego de analizarlos. A ver, que pueden ser los mismos también, ¿eh? O sea, se puede dar el caso de pues una empresa pequeña que no tenga igual recursos para contratar a más gente, pues te toca hacer un poco de hombre orquesta y tienes que estar ahí tanto escribiendo las ETLs para guardar los datos como para luego analizarlos. Sí, Pero sí creo que es que verdad tú, que los perfiles son un poco diferentes, entonces convendría que fuesen diferentes. Sí, claro, incluso creo que en tu podcast, en alguno de los episodios, hablas de los data lakes y de los data warehouses, ¿no? ahí está, eso es, eso es. Son dos conceptos también diferentes, pero bueno, si quieres, para no adelantarnos, Sí, volvemos un mejor. poquito hacia atrás y Sí, te sí, cuento sí, sí. también las diferencias con Machine Learning e inteligencia artificial. Que al final, Exacto. o sea, inteligencia artificial es como si dijésemos el conjunto más grande, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos un conjunto grande. La inteligencia artificial al final lo que es dotar de inteligencia, entre comillas, o sea, ahora mismo no me veis, pero estoy haciendo unas comillas con los dedos, es dotar de inteligencia a las máquinas. Entonces, claro, tú al final, cuando programas una máquina para que haga una cosa, a esa máquina se le llama inteligente, pero esa máquina no es inteligente, o sea, esa máquina está haciendo lo que tú le has programado que haga. Claro. Tú programas un robot para que ponga un tornillo y ese robot o sea, va a poner el mejor tornillo que tú has visto, pero ese robot no sabe lavar una taza, por ejemplo. ¿Vale? O Sí, sea, sí, sí. por eso digo que es inteligente entre comillas. Y eso es a lo que se le llama inteligencia artificial. Al final es programar robots y programar máquinas para que hagan una serie de tareas. Ajá. Y luego ya lo que dentro de la inteligencia artificial, uno de los campos sería el machine learning. Que la diferencia es que dentro del campo del machine learning tú lo que haces es o sea, programarla a la máquina para que aprenda, ¿vale? Sí. Entonces, tú dentro del campo de la inteligencia artificial tú estás programando el robot para que ponga el tornillo. Dentro del campo del machine learning tú lo que estás haciendo es programar el robot para que aprenda lo que es un tornillo, ¿vale? Ajá. Entonces, dentro del machine learning, pues al final lo que estamos haciendo es que los propios robots o las propias máquinas sean capaces de aprender. Claro, Y y claro, con técnicas, digamos, de Big Data, lo que hacemos es que este aprendizaje sea más sencillo, ¿no? eso es, y sea más preciso también, porque lo que se hace en estos procesos de machine learning, incluso también de deep learning, que es como una categoría dentro del machine learning, Ajá. lo que se hace con esto es coger un conjunto inmenso de datos que se utilizan para que la máquina, para entrenar a la máquina, que se llama. A la máquina se le entrena. O sea, el proceso es, tenemos Sí. un conjunto de datos, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un giga. Un giga es muy poco, pero bueno, para hacernos una idea. De ese giga lo que hacemos es, cogemos el 70%, por ejemplo, Ujú. que serían pues 700 megas. Ese conjunto del 70% de los datos lo utilizamos para entrenar a la máquina. Es Sí. decir, con esos datos le vamos diciendo a la máquina todo lo que necesita saber para que aprenda y para entrenarla. Y Ajá. luego, el resto del 30%, lo que haríamos es eh, utilizarlo para comprobar a ver si la máquina de verdad ha aprendido lo que tiene que aprender. ¿Vale? Tú Sí. entonces imagínate que en ese conjunto de un giga lo que tenemos son imágenes de, no sé, de perros. Sí. Y nosotros, o bueno, de animales en general. Y nosotros lo que queremos hacer es enseñar a la máquina a que reconozca perros. Entonces utilizaríamos ese 70% y con ese 70% de los datos y la máquina iría aprendiendo, iría viendo imágenes, iría aprendiendo y diría, vale, pues esto es un perro, esto es un gato, esto es un caballo, esto no sé qué. Y una vez que ya ese entrenamiento termina, cogemos el 30% restante, que son imágenes que la máquina en principio nunca ha visto, no sabe qué tipo de imágenes son,
y es lo que utilizamos para comprobar que de verdad la máquina ha aprendido lo que queremos que aprenda. Sí, ¿Vale? sí, Entonces, sí, el aprendizaje ha sido correcto, ¿no? eso es, al utilizar ese 30% de las imágenes, pues podemos ver los resultados y decir, vale, pues si nos ha adivinado el 90%, pues hombre, tiene buena pinta y parece que la máquina ha aprendido bien. Pero si al utilizar esas imágenes vemos que el resultado nos da que la máquina solo ha acertado un 10%, pues el modelo de entrenamiento que hemos utilizado o el modelo que hemos utilizado pues no es válido. Entonces ese es un poco de lo que hace, o sea, eso es un poco lo que se encarga o cómo lo hace el Machine Learning. Ajá. Entonces es por eso que es un subcampo de la inteligencia artificial. Sí, 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 sí. Muy interesante, muy interesante. Un Mm. subcampo y además me imagino que será bastante, bastante complejo también en su, Ahí en está, su desarrollo. es bastante, bastante complicado. Sí, y al final va de la mano del Big Data, pues por eso, por toda la cantidad de datos que se utilizan, que al final es Claro, muy grande. porque clarificándole un poco a la gente, ¿tú tienes algún ejemplo, por ejemplo, de aplicaciones que nosotros a día de hoy estemos utilizando que impliquen Machine Learning? ¿Algunas que la gente pueda reconocer? Mm, pues ahora me has pillado. Tipo, tipo, Eh, tipo Alexa o alguna cosa así, ¿no? Me imagino que estas eso, serán quizás las más comunes, ¿no? sí, eso es, eso es. Por ejemplo, Alexa, Siri, todos estos asistentes de voz, eh, pues sí que serían un ejemplo claro. Mira, otro que se me ocurre ahora, por ejemplo, es los captchas que aparecen en las páginas web, por ejemplo, Sí. cuando tú te vas a registrar en un sitio Sí, o los que te dicen que qué fotos tienen escaparate y qué fotos eso es. no y tal. Pues lo que estamos haciendo ahí, que mucha gente no lo sabe, es que estamos entrenando el algoritmo de Google de reconocimiento de imágenes. Por eso cuando ¿Ah, sí? en el CapChat, cuando te aparece qué imágenes son un semáforo y tú le das a las que son un semáforo, lo que estamos haciendo es decirle al algoritmo de Google que eso es un semáforo. Esto es un semáforo, ¿no? Eso es. Y entonces utiliza toda esa información para que luego él Para en Google construir Maps, Waymo, ¿no? sí, eso es, para que luego en Google Maps, cuando vea el algoritmo, vea lo que es algo parecido a un semáforo, pues sepa que evidentemente es un semáforo. Y al final es que con los captchas lo que estamos haciendo es entrenar, o sea, tú no te das cuenta y para ti no significa nada, pero en el fondo estás entrenando el algoritmo de Google. O sea Ah, que mira, eso no tenía ni idea, Iker, ni idea. Es súper, sí. súper interesante. Vamos a pasar a un punto que para mí es súper importante hoy. Quizás sea de las preguntas que más ganas tengo que me conteste. Vamos a ver, ¿yo puedo aplicar técnicas de Big Data o de análisis de Big Data sobre una base de datos relacional? ¿O por narices tengo que utilizar unas millones de petabytes en un data lake? Pues, o sea, en el fondo sí que se puede. O sea, al final, si tú lo que quieres son analizar los datos que tienes guardados en tu base de datos, obviamente, claro que puedes. O sea, al final la diferencia entre lo que tú tengas en tu base de datos y Big Data va a ser la cantidad de datos que tengas. Pero lo que es el análisis, el sacar patrones y tal, lo puedes hacer tranquilamente en tu base de datos. O sea que por eso no hay ningún Claro, problema. claro, yo en este punto te lo pregunto porque, claro, me pongo en la piel de clientes de muchas empresas que a día de hoy tienen ya pues sus bases de datos, sus plataformas con muchos datos que ya funcionan desde hace bastante tiempo. Y Mm. claro, una opción que creo que no sería demasiado viable sería pues, decirle a esta gente, no, es que a partir de ahora vamos a tener que cambiar completamente la infraestructura, vamos a tener que cambiar Claro, completamente, imagínate un banco, imagínate, claro. no sé, cualquier empresa de este tipo que, aunque sean, digamos, bases de datos clásicas, la Ujú. cantidad de información que tienen almacenada es realmente Es brutal. brutal, claro. Entonces, claro, ese tipo de información me imagino que se podrá incluso, pues bueno, utilizar algún tipo de técnica o algún tipo de eso para precisamente analizar lo que tú decías, analizar esos datos, establecer patrones, sacar información relevante, ¿no? Ahí está. Eso es, porque, claro, yo lo que, el enfoque que le daría a esto, si estuviese en este caso, sería, primero de todo, intentar optimizar lo que ya tenemos. O sea,
He visto muchos casos de empresas, pues como dices, ¿no? Que tienen bases de datos, que tienen muchísimos datos y que de repente ven que sus procesos, que sus análisis cada vez van más lentos, que les cuesta más procesar, pues al final tienen muchísimos datos que procesar. Y entonces ya están intentando enfocarse hacia o están intentando ir hacia una plataforma Big Data, pero es que muchas veces lo que necesitan hacer es igual optimizar sus procesos. O sea, al final es como hacer un poco o sea, intentar enfocarte en los procesos que ya tienes, intentar optimizarlos, porque igual de ahí acabas ganando mucho tiempo también. O sea, antes de decir, bueno, pues como esto ya no me funciona y me va muy lento, voy a montarme una plataforma Big Data. Bueno, antes que nada, para un poco, piensa lo que tienes, intenta optimizarlo, porque igual optimizando lo que ya tienes, pues puedes intentar retrasar el llegar al Big Data, ¿no? Tarde o temprano, pues es muy probable que acaben montando una plataforma, pero bueno, si te puedes retrasar un año o dos, pues igual te ahorras también ahí un dinero. Claro, claro, claro. No, desde luego es un punto súper interesante. Y aquí entramos un poco en lo que tú comentabas, ¿no? En lo que tú has dicho ya más de una vez. Lo que sería empezar a pensar las empresas como data driven, ¿no? O Ahí algo está, así. eso es. Explícanos un poquito qué es esto del data driven y cómo puede ayudar, por ejemplo, cómo ayuda a las empresas. Sí, pues el data driven es al final otro término que de estos hay fancy en inglés que se han creado en los últimos Sí. años, que bueno, básicamente significa que tomar decisiones basadas en datos, ¿no? A ver, si pensamos en una empresa de hace pues 10, 15 años donde no existía nada de esto del Big Data, pues ¿cómo se tomaban Ajá. las decisiones? Pues al final se reunían, pues supongo que los ejecutivos o quien tomase las decisiones y basados en intuición o basados en la experiencia de alguno de sus trabajadores o lo que sea, pues bueno, pues tomaban las decisiones como buenamente podían. Sí, Hoy sí. en día, con todos los datos que hay y toda la información que tenemos, pues es que tomar una decisión que no sea basada en los datos que tienes, pues es prácticamente un error. Entonces, lo que están haciendo ahora las empresas hoy en día es poner los datos justo en el centro de la empresa. O sea, hacerse data centric también, que es otro término de estos inventados. Sí, 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 O sí. sea, poner los datos en el medio y hacer que todos los departamentos de la empresa utilicen los mismos datos y beban de las mismas fuentes, por así decirlo. Entonces, pues básicamente es eso, es tomar decisiones, todas las decisiones estratégicas de la empresa, pues basándose en los datos que tienes, analizarlos y ver que, pues eso, si de verdad merece la pena tomar esta decisión, si no, si merece la pena invertir en este momento, igual quizá nos merezca más la pena esperar 2 o 3 meses e invertir en otro momento, tal, pues todo ese tipo de cosas. Claro, de hecho, hombre, yo no a este nivel, desde luego, pero sí que es una cosa que llevo ya bastante tiempo comentándole a la gente que precisamente a empresas, incluso empresas pequeñitas, el simple hecho de tener una tienda online o de estar en internet ya supone que dispone de una cantidad de datos Brutal. brutal, exactamente. Sí. Dispones de una cantidad de datos brutal, que ya no, ni siquiera tienes que irte a datos que tienes almacenados en tu propia base de datos, sino que puedes incluso coger datos de comportamiento de Google Analytics, Eso es. datos de posicionamiento de Google Search Console. La Ujú. gente, yo en algunas ocasiones he dado algún curso, ¿no? De comercio online o de marketing en internet y tal, y la gente se sorprende muchísimo, vamos, y yo también me sorprendo muchísimo que para empezar, directamente la gente ni siquiera sabe que tiene esos datos a su disposición. Ujú. Eso es que, o sea, solo con la información que te da Google Analytics de tu web, o sea, solo con eso, es que tienes una fuente de información ahí brutal, pero increíble. O sea, y si tú te basas en esos datos para, pues, no sé, para poner anuncios en Google AdWords o para, no sé, para hacer una campaña o simplemente cambiar la forma de tu web. O sea, es que Claro, todo lo claro, que quieras hacer te puedes basar en Google Analytics. Y eso es que es claro. solo una herramienta. O sea, imagínate todas las herramientas que puedes encontrar por ahí. Sí, esto ya sin irnos a herramientas tipo Hotjar, como estas que te graban el movimiento de la gente Eso es. en tu web o Smart Look o algo así. Eso es. Eso es. Entonces, al final es eso, es no tomar decisiones a lo loco, sino sabiendo qué es lo que tomas y por qué lo tomas, ¿no?
Sería un poco eso. Claro, claro. Y bueno, seguimos desde el punto de vista de las empresas. Claro, mucha gente yo me imagino que pensará, buf, es que yo ahora necesito montar una plataforma de Big Data, volverme data driven y ¿cómo demonios hago eso? Porque para empezar me va a costar una pasta. O sea, tengo que hipotecar mi casa de nuevo, cuánta gente necesito contratar, qué herramientas necesito, porque claro, ahí estamos en la tesitura de que si ni siquiera tengo claro lo que es el Big Data, no tengo Claro, claro cómo puedo aproximarme, ni siquiera si puedo hacerlo de una forma progresiva o tengo que hacer un corte radical, un antes y un después. claro. ¿Cómo convertirse en data driven sin morir en el intento, no? Sería ahí, Exa- tenemos título para el Exactamente. próximo libro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues hombre, a ver, yo me pongo en la situación y, a ver, lo que haría es, primero de todo, bueno, como te he dicho, pues analizar bien los procesos que tenemos y tal, e intentar optimizarlos mejor. Y si ya ves que llega un momento en el que dices, vale, esto ya es inviable, esto, o sea, o vamos, o hacemos algo grande o es que aquí morimos. Entonces lo que haría es, bueno, primero de todo, contratar o intentar, sí, contratar un arquitecto de Big Data, que lo que se encargan los arquitectos es de montar la plataforma, ¿vale? Entonces, Ajá, ¿por qué es importante contratar a un arquitecto con experiencia? Porque al final es el que va a conocer cuáles son las necesidades del negocio y el que va a saber qué plataforma es mejor, qué herramienta es mejor, porque claro, esto luego entraremos más en detalle, pero es que hay también un montón de herramientas, un montón de plataformas diferentes que dependiendo de las necesidades que tenga cada negocio y cada empresa, pues claro, una claro. será mejor que otra. Entonces, es muy importante elegir a una persona, la persona correcta, que sepa bien qué tecnologías maneja y qué necesidades tiene el negocio para poner una plataforma, la plataforma que mejor nos venga, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un primer paso, hacer un buen análisis de lo que necesita el negocio, qué tipo de datos vamos a tener, qué tipo, si vamos a necesitar, por ejemplo, ya solo la decisión de si vamos a necesitar datos en tiempo real o no, pues ahí ya vas a tener un conjunto de herramientas diferente solo para ese tipo de decisión. O sea, tú los datos que o sea, los datos que tú vas a tener en la empresa, ¿necesitas que sean analizados en tiempo real o te sirve que sean pues analizados en tipo batch, o sea, Sí, sí, por lote, ¿no? por lotes, ¿no? Ya solo con eso vas a tener unas herramientas u otras. Entonces, claro, por eso yo creo que es muy importante elegir a la persona correcta y que te monte la plataforma pues idónea, ¿no? Para las necesidades que tengas. Sí, que es un primer paso y además nada sencillo, porque imagino que a día de hoy arquitectos de Big Data tampoco es que sea un perfil que abunde demasiado, ¿no? Claro, eso es. Al final, todas estas puestos o posiciones son posiciones muy nuevas que se han creado relativamente hace poco, pues hace 5 o 6 años no existía esto. Entonces, claro, Claro. hay una demanda súper grande, pero es que no hay casi oferta. Entonces Claro, ahí claro. está. Y luego, en principio, hablábamos también del almacenamiento y todo esto. Realmente, claro, estamos hablando de Big Data. Big Data, ya el propio nombre te dice que va a necesitar bastante espacio de almacenamiento. ¿Cuáles son las herramientas que normalmente puedes necesitar para almacenar tus datos? Bueno, pues lo bueno de las herramientas Big Data es que lo que es el tema del almacenaje o el almacenamiento, eso es muy barato. O sea, si algún gerente, CEO, CTO de empresa nos está escuchando, que sepa que almacenar es barato, es muy barato. O sea, piensa que hoy en día tú te puedes comprar un disco duro de 2 teras en el MediaMarkt y, bueno, no sé si se puede decir marcas, pero bueno, Sí, sí, tú tranquilo. te puedes comprar un disco duro Tranquilo. y nada, ¿qué te cuesta? 50, 60 euros, 2 Sí, sí, terabytes, o exacto. sea, y eso es mucha capacidad. Entonces, almacenar es barato. Eh, pero me he perdido, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Pero ¿No? claro, no, Me he ido no por las será ramas, ¿no? solamente, no será solamente almacenar. Sí, 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 no, no, eso. No será solamente almacenar, sino que me imagino que también para mantener esos datos se necesitará cierta redundancia, cierta Ah, infraestructura. eso ¿Es es. mejor que utilicemos almacenamiento en local o es mejor utilizar alguna plataforma en la nube? De estas plataformas que nos dice realmente cuáles son las que tú recomendarías o con las que tú has Ujú. trabajado y tal.
Eso es, sí. Lo caro, eso es. Al final, lo caro va a ser pues comprarte una infraestructura, ¿no? Si tú vas a querer tener tu infraestructura en local, en tus servidores, pues al final necesitas unos servidores que tienen que ser súper potentes y eso es ese mantenimiento es el que te va a salir caro. Claro. Por suerte, hoy en día existe el señor Bezos, que gracias a AWS, pues nos lo pone mucho más fácil, ¿no? Sí, sí. Entonces, prácticamente casi todas las empresas, ya por no decir más del 80%, están migrando todo lo que pueden a AWS o, bueno, a la nube en general. Claro. ¿Y Porque al tú final, has trabajado con estos servicios de AWS, por ejemplo, para temas de Big Data? ¿Has trabajado con ujú, algunos de ellos? sí, ¿Cuáles son los que normalmente utilizas para Big Data? Porque me imagino que no será el S3 normal. Porque S3, cuando ya estamos escalando a una cantidad de datos importante, sí que se dispara un poquito el coste. ¿Qué herramientas son las que utilizas? Por ejemplo, es que a mí el tema de Amazon Web Services me gusta mucho y me gusta conocer servicios nuevos. sí, Coméntame un poco pues los que tú has trabajado. Pues mira, fíjate qué casualidad, de los pocos proyectos que yo he trabajado con AWS, sí que utilizábamos S3. Pero Ah, ¿con bueno, S3 lo habéis hecho? sí, 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 porque al final, mira, o sea, hoy en día una de las herramientas más importantes o que más se utilizan hoy en día para el tema del Big Data es Hadoop. No sé si has oído hablar de los clústeres de Hadoop. Bueno, No, no, la verdad que no conozco la herramienta, no conozco la plataforma. vale, pues bueno, al final Hadoop es la herramienta que más se utiliza hoy en día, que utiliza, básicamente Hadoop lo que es o sea, Hadoop lo que guarda son ficheros. O sea, tú no guardas los datos en una base de datos como antiguamente, sino tú lo que guardas son ficheros. Entonces, y sobre esos ficheros es donde hace pues, todas las. Tú puedes ejecutar las queries tranquilamente y él toma los datos de los ficheros. Y entonces lo Ajá. que, lo que Pero hacemos es. guarda, digamos, no es formato tabla, sino que sería simplemente tú vas soltando ahí ficheros de distintos formatos, Eso distintos es, tipos de. eso Ni es. siquiera tiene por qué ser información uniforme, ¿no? Nada, nada. O sea, tú puedes guardar un TXT, puedes guardar un CSV y puedes guardar un tipo Parquet, que es un tipo especial de Hadoop. Y Sí, luego tú directamente desde la interfaz con Hive, que es la herramienta que se utiliza o bueno, una de las herramientas que se utiliza para hacer las queries, sí, tú sí, sí, haces sí. un select start igual que le haces en SQL y Sí. él por debajo lo que hace es pillar los datos de los ficheros y mostrártelos. Pero vaya, que en el fondo, tú lo que haces es almacenar ficheros Ajá, sí. en HDFS, que es como se llama la herramienta de almacenar los ficheros. Ajá. Entonces, lo que hacíamos era, pues eso, guardar los ficheros en S3, como un sistema de ficheros que puedes tener en tu ordenador, pues almacenarlo en S3 y tirar de ahí. De ahí es donde leíamos la información, guardábamos, escribíamos, tal. Entonces, sí, utilizábamos instancias de C2 para montar el clúster. Ajá. Pues claro, lo característico que tiene Hadoop es que se ejecuta en un clúster, ¿no? O sea, tú tienes un nodo que Sí. va a ser el máster, Sí, sí. eh, uno mínimo, claro, puedes tener dos, tres, bueno, los que necesites, pero uno mínimo tiene que ser el máster y luego vas a tener los esclavos o los slaves que ahí también pues tú verás las necesidades que tengas. Entonces ese clúster lo montábamos en F2 Ajá. y en S3 guardábamos ficheros y nada, y de ahí vamos tirando. Luego utilizábamos Data Pipeline, no sé si conoces. Sí, Eh, sí, lo he oído, pero no he utilizado la herramienta, pero sí, sí la he visto por ahí. pues Data Pipeline es lo que utilizamos para todo el tema de automatización de los procesos y tal. Ajá. Y ya está, poco más. O sea, no te creas que utilizamos muchas más herramientas. Así Sí, de sí, sí. sencillito. Ujú. Ah, mira. Me imagino que lo difícil es hacer que todo funcione, simplemente. Eso es. Como Yo creo siempre. que lo difícil, fíjate, yo creo que más difícil es elegir la herramienta, porque como tienes 50.000 herramientas diferentes ahí en AWS, Sí, sí. lo complicado es decir, vale, ¿cuál me viene mejor, cuál me viene peor? Madre mía. Y luego, bueno, en este tipo de empresas data driven, una vez que ya hemos, digamos, tomado la decisión,
¿Me puedo acercar de forma progresiva? Antes creo que hemos pasado un poquito por encima, Sí. pero bueno, si puedes, imagínate, o sea, imagínate un caso, ¿vale? Vamos a explicarlo esto a la gente con un pequeño ejemplo, ¿vale? Vale. Yo tengo una empresa pequeña, mediana, que ya llevo tiempo trabajando y me estoy pensando almacenar en serio los datos que voy obteniendo de mi web, los datos que voy obteniendo de mis clientes, y a partir de ahí, de cara a medio o largo plazo, quiero sacar patrones y quiero optimizar con esos datos. ¿Tú qué me recomendarías aparte? En primer lugar, efectivamente, contratar a una persona que se dedique a gestionarme la arquitectura, pero ¿qué más pasos me aconsejaría a la hora de ir convirtiéndome en una empresa data-driven? Vale, pues primero de todo hacerlo poquito a poquito. No es un paso ahí de gigante porque probablemente te caigas. Entonces yo lo que Sí. haría sería, bueno, por un lado, dejar la plataforma que ya tenemos, dejarla como está, que siga recogiendo datos como sigue hasta ahora. Y por otro lado, poquito a poco iría poniendo cada vez más procesos en la plataforma nueva. De manera Sí. que, pues por ejemplo, los logs de la web, bueno, pues que se vayan ingestando o cargando en la plataforma vieja, pero que a su vez también se vayan ingestando en la plataforma nueva, Ajá. ¿vale? Y entonces llegará un momento en el que comprobemos y digamos, vale, ya vemos que los logs se van guardando bien en la nueva plataforma, pues ya llega el momento de cortar el grifo en la plataforma vieja y ya dejarlo solo en la nueva. Sí. ¿Vale? Y eso sería pues un primer paso. Luego, segundo paso, pues ahora ya hemos cambiado los logs, pues ahora vamos a cambiar, pues no sé, los logs de la aplicación móvil. Pues lo mismo, los pones a ejecutar en los dos sitios y ya en el Ajá. momento en el que tú veas que ya está bien y que todos los procesos funcionan, pues ya cerrar el grifo de la plataforma vieja y pasarlo a la nueva. Y así poco a poco, pues con todos los procesos que vayas teniendo, hasta que llegará un punto en el que ya todos los procesos o todos los datos que se cargaban en la plataforma vieja ya no se cargará ninguno más porque habrás cerrado o habrás matado ya todos los procesos, tendrás todos los procesos cargándose en la plataforma nueva y entonces llega el momento de hacer un backfilling que se llama. Porque claro, tú piensas que te has puesto a cargar datos en la plataforma nueva a día de hoy, por ejemplo, pero Sí, claro, es que en la plataforma vieja tienes datos de hace 5 años. Vale, claro. pues entonces, en ese momento, una vez que ya tienes todos los procesos cargando datos en la plataforma nueva, ya puedes empezar a hacer lo que es el backfilling y ya puedes empezar a traerte datos de la plataforma vieja a la plataforma nueva. Ajá. Y ya, una vez ya tengas todo ese proceso terminado, tengas todos los datos en la plataforma nueva y todos los procesos en la plataforma nueva, pues entonces ya puedes empezar a pues, hacer lo que tú quieras de análisis, nuevas ETLs, nuevas tablas, bueno, ahí ya. Claro, Pero porque claro, ahí sí, estaríamos hablando en esta plataforma nueva, ya tú contemplas la posibilidad de que realmente no estaríamos tampoco trabajando con una base de datos relacional ya, sino que aquí ahí sería el está. momento de dar el salto a una base de datos no SQL, ¿no? Tipo Eso es. MongoDB o algo así, ¿no? Eso es, tipo Mongo, Cassandra o una plataforma Hadoop, por ejemplo, que es lo que te comentaba antes. Ahí ya Ajá. sí que tendríamos plataformas que son Big Data y entonces Sí, ahí sí, ya sí sí. que, claro, son procesos diferentes, pero al final la idea, o sea, en el fondo la idea es la misma, o sea, es tener datos y analizarlos. Claro. Y ya está. Al final lo haces de una forma o de otra, Claro, y pero es, ahí es donde precisamente entra una figura que creo que es, en este mundo del Big Data, una figura que es realmente importantísima, ¿no? Que es el analista de datos o la persona que se encarga de hacer el análisis de los datos que tenemos. ahí está. El Pu- analista o el científico de datos, que también es uno de los roles que hoy en día, bueno, o sea, si ves las ofertas de trabajo para analistas o para científicos, o sea, es que o sea, se pelean sí. por ellos, es que no Que hay. dan ganas de plantearte reconvertir, ¿no? Sí, 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 o Reconvertir tu sea, carrera, ¿no? que dices que me voy a poner a estudiar algo de ciencia de datos porque, claro, las ofertas son brutales, las empresas están sedientas de científicos de datos, pero es que no hay, o sea, hay una oferta brutal y, o sea, una demanda brutal, pero no Claro, hay. hablas de científicos de datos que, claro, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza un poco la imagen
del tipo Científico con loco. el tipo con la bata blanca y realmente tomando muestras y demás. Realmente, un científico de datos es un desarrollador, es un perfil mixto y sobre todo, ¿cuáles son exactamente las funciones de un científico de datos? ¿Qué es lo que hace él desde que llega por la mañana a la oficina hasta que se va a su casa por la tarde? Pues es muy gracioso porque si lees blogs o posts sobre científicos de datos, casi todos coinciden en que el científico de datos es como un poco el unicornio que junta un poco de... Claro, es que necesitas saber un poco de estadística, necesitas saber un poco de matemáticas, necesitas saber un poco de programación también, porque al final tiene que programar todos los modelos. Sí, sí. Necesitas saber un poco de visualización, o sea, al final es como que necesita reunir 4 o 5 características que, claro, es lo que hace que sean, pues, Sí, un es poco la estrella de rock, ¿no? ahí De está, la estrella de rock del mundo del Big Data, ¿no? ahí está. Entonces sí que, a ver, sí que necesitan, desde luego, saber programar, sí, porque, sobre todo Python y R, que son los lenguajes que hoy en día yo creo que más se utilizan para todo el tema de ciencia de datos, al final necesitan saber programarlo. Necesitan saber estadística y matemáticas, obviamente, porque al final tienen que aplicar unos algoritmos sobre los datos y unos modelos que necesitan saberlos, necesitan saber programarlos. Entonces, Claro, porque son ellos los que generan estos algoritmos, ¿no? eso es, eso es. Entonces, claro, nosotros, o bueno, yo, por ejemplo, yo como ingeniero, yo lo que hago es cargar los datos en la plataforma y dejarles los datos preparados y listos para que ellos los puedan utilizar, ¿vale? Ajá. Entonces, mi rol como ingeniero no es tanto analizar los datos, sino dejar los datos allí, dejarlos preparados, listos, como ellos quieren, con su formato y tal, para que ellos Sí, lleguen sí. y ya los puedan analizar y hacer Sí, sus sí, modelos. que tú, digamos, ahí la función del ingeniero de datos, que sería la tuya en este caso, Ujú. la función del ingeniero de datos es precisamente manejar estos dos, digamos, coger los datos, lo que hablábamos antes, ¿no? Coger los datos del data lake y traspasarlos al data warehouse, pero ya con un formato, digamos, ya los datos Ahí está. procesados de una cierta manera, ¿no? Eso es. Sí, porque la diferencia entre el Data Lake y el Data Warehouse, que creo que no lo hemos comentado antes, es que en el Data Lake o el lago, lo que llegan ahí son los datos en crudo. O sea, ahí Sí, llega todo en todo, RAW, ¿no? todo en RAW, ahí llega, pues eso es la jungla. O sea, Sí. entonces, la idea es que los ingenieros que construyamos ETLs, que se llaman, Ajá. eh, que lo que hacemos es, vale, pillamos los datos del Data Lake y eso, pues les damos una forma, es como por así decirlo, los ponemos bonitos, ¿sabes? Los tratamos, los hacemos unas agregaciones, les ponemos unas estructuras, unos formatos, tal, y entonces Sí, ya los sí. volcamos al Data Warehouse. Y ahí en el Data Warehouse es donde están todos los datos bien y están disponibles para que ya los científicos y los analistas pues ya se pongan ahí a cocinarlos con sus modelos y tal. Hacer su magia, ¿no? Eso Directamente. es, ahí está. Vale, vale. Entonces, estamos llegando a un punto en el que creo que es bastante interesante que lleguemos y Mm. que teníamos, yo creo, los dos ganas de tratar. Y es empezar a ver esto del Big Data desde el punto de vista de los desarrolladores. Hasta ahora hemos estado hablando un poco de las grandes ventajas que puede suponer para una empresa, Mm. el mundo de posibilidades, porque yo creo que a día de hoy realmente ni siquiera las propias empresas o la mayoría de la gente tiene claro hasta dónde podemos llegar con esto. Y creo que todos los días empiezan a surgir nuevas cosas que son súper interesantes. Pero yo creo que quizá el campo que más se ha abierto en estos últimos años, siempre lo he dicho, o sea, el mundo no está cambiando, el mundo ha cambiado ya. Y Sí, el mundo ha cambiado ya y tenemos que adaptarnos, somos nosotros los que tenemos que empezar a adaptarnos lo más rápido posible. sí, sí, Claro, totalmente. esto ha generado una demanda brutal de desarrolladores. A día de hoy yo, bueno, he comprobado que realmente la demanda que hay de desarrolladores, señores, a día de hoy no se cubre. Y en Mm. el futuro se cubrirá aún menos. Creo que he mencionado en algún momento que en Estados Unidos hace poco, creo que fue Amazon quien hizo un estudio que vaticinaba que para dentro de 5 años iba a haber un déficit de unos 100.000 desarrolladores solamente en Estados Unidos. Joder. 100.000 desarrolladores que no iban a existir y que se iban a necesitar. Entonces, claro, uno de los campos donde más futuro se puede tener como desarrollador es en este campo precisamente del Big Data, ¿no? Pues sí, la verdad que desde dentro, visto desde el centro del mundillo Big Data,
o sea, son tiempos joder, o sea, nos espera un futuro yo creo que muy, muy, muy prometedor por lo que dices. O sea, cada vez más empresas van a necesitar estos puestos y o sea, es que no hay gente, o sea, no hay científicos de datos, no hay ingenieros de datos. O sea, mucha gente que al final le ve el tirón que esto está teniendo y eso, haciendo bootcamps y cursillos de estos rápidos y tal, pues al final consiguen trabajo por la alta demanda que hay. Y es verdad, Claro, o porque sea, no hay, lógicamente. claro, claro. Porque básicamente los dos roles principales que un desarrollador podría, digamos, adoptar serían el ingeniero de datos Ujú. y científico de datos, ¿no? ¿Hay algún otro rol así que pueda ser interesante, como el que has comentado antes, de arquitecto? ¿Cuáles son, digamos, los roles que se podría, digamos, un desarrollador especializar en Ujú. este mundillo de Big Data? Sí, pues al final el más parecido sería el de ingeniero, por no decir el mismo. O sea, al final ingeniero de datos o desarrollador de datos para el caso viene a ser lo mismo. Sí, sí. Si te gusta ya más el tema si te interesa más el tema de sistemas, DevOps y tal, pues sí que igual te interesaría enfocarte más hacia el tema de la arquitectura. Al final tienes que andar ahí montando plataformas, servidores, pa' aquí para allá, la nube, no sé qué. Ajá. Si te interesa más el tema de análisis, pues entonces sí que igual te interesa más enfocarte a tema de científico de datos o de analista. Sí. Porque, claro, ahí ya sí que tienes que manejar más, pues, eso, que si algoritmos, que si modelos, no sé qué, modelos estadísticos, tal. Pero bueno, si eres un desarrollador puro, pues como puede ser tú, por ejemplo, ¿no? Full stack, que quieres empezar en el mundillo del Big Data, pues Sí, igual. un señor mayor ya acomodado en bases de datos relacionales, como siempre digo. Joder, pues mira, ahora que dices lo de señor mayor, pero como ejemplo, yo cuando en mi anterior empresa, que yo trabajaba en Inglaterra y trabajaba con un tío que rondaba cerca de los 50 años y era una jodida máquina. O sea, el tío, o sea, y es que él me dice, a ver, yo llevo prácticamente programando desde que se creó Internet, ¿sabes? Entonces, Sí. como ha ido con Sí, toda la probablemente, evolución. probablemente desde antes. Claro, entonces el tío se subió al carro del Big Data cuando empezó a moverse el mundillo y era una jodida máquina. O sea, no, o sea, yo es que no he conocido a nadie que sepa tanto como ese hombre. Y a ver, o sea, es que al final tú con tu experiencia, con todo lo que sabes como desarrollador, o sea, es que Buah, dar es el que salto te cuesta nada. O sea, tener que ir a la facultad a mandar un correo electrónico, te digo que eso curte, ¿eh? Eso curte, que vosotros no habéis vivido esa época. nos hemos perdido las mejores épocas de Sí, Internet. sí. Tampoco te has perdido tanto, ¿no? Siempre se recuerda con nostalgia, pero también te digo que no la cambio, ¿eh? No la cambio por ahora. Bueno, y Sí. volviendo al tema de desarrolladores, a ver, imagínate que yo ahora, o un desarrollador que esté empezando, ¿no? Ujú, Que no conocemos apenas, hemos oído hablar del Big Data, suena muy guay todo, vemos que Google y las grandes están haciendo virguerías con todo esto, ¿no? ujú. ¿Qué tipo de cursos son los que debería hacer? ¿Qué tipo de formación debería coger? Sí, pues a ver, yo para enfocarnos en lenguajes, por ejemplo, lo primero, sí o sí, SQL. O sea, SQL y las Sí, bases de SQL y cómo funciona todo lo que es un motor de bases de datos, lo sí, vas a tener que saber porque al final, aunque cuando estés trabajando con Mongo o Cassandra o Hadoop o lo que sea, no son bases de datos relacionales en sí, pero bueno, es que la idea es la misma. Y de hecho, los lenguajes que utilizas para hacer queries son 90% para SQL. Entonces, el sí, SQL, eso es, vamos, en backend, por desgracia, SQL es como el anillo único de Sauron, ¿no? ahí Todo, está. lo controla todo. Eso es. Entonces, SQL es súper básico y ya luego, yo por mi experiencia, yo recomendaría Python porque es el lenguaje que yo creo que más se está usando ahora mismo. Pero bueno, luego también tienes, por ejemplo, Scala, que es un lenguaje que se dejó de utilizar un tiempo, pero ahora con todo el tema este del Big Data parece que está repuntando otra vez. Y luego R también, para todo el tema de análisis estadístico y modelos, pues R está, vamos, está petándolo ahora mismo.
Y una pregunta esta ya más bien mía, personal, pues como en mi podcast, al final soy yo, lo Hace utilizo lo para que lo que quiere. quiero. Eso es. ¿Qué problema tendría? Por ejemplo, casi todo el mundo recomienda Python y R, ¿no? Por ejemplo, yo soy desarrollador de Rails, ¿no? Sí. ¿Rails se puede utilizar para este tipo de cosas? ¿O realmente si me encabezono en seguir trabajando con Rails para este tipo de cosas, voy a encontrarme con limitaciones y con problemas que a la larga me va a ser mucho más difícil solucionar? Pues mira, yo en mi anterior empresa programaba en Ruby, o sea que es muy probable que sí. O sea, yo Rails, la Sí, verdad, ¿no? sinceramente no he utilizado nunca. Yo hacía, o sea, programamos en Ruby puro. Ah, no, tú eras de Ruby, Eh, de scripts de Ruby. sí. Dios. Entonces, creo que con Rails no tendrías ningún problema. Básicamente por eso, porque, o sea, yo lo que hacía lo hacía en Sí, sí, Ruby, o no, al sea, final es Ruby. O sea. eso es. Entonces, yo creo que no tienes, vamos, ningún problema. Y luego lo bueno que tiene también Ruby o Rails es que es muy, muy similar a Python. Entonces, lo que es aprender, si nunca has programado Python, pero programas en Ruby, prácticamente entiendes el 80-85% de la sintaxis. Entonces, es muy sencillo saltar a ese lenguaje, ¿sabes? Sí, no, sí, de hecho antes de empezar con Ruby estuve un tiempo tonteando con Python, ¿no? Ujú. Conozco más o menos la sintaxis, lo que pasa es que luego a la hora, creo que en algún momento lo he explicado, no sé si habrás escuchado todo el programa, que Sí. realmente yo con Ruby lo que me gustó no fue Ruby en sí, como lenguaje me gusta más Python. Lo que Ujú. me gustó fue Rails, que es mucho más Eso es, rápido a la hora de desarrollar, eso es. simplemente. Y luego, en cuanto a esas herramientas, digamos que Python y R son los lenguajes que más recomendarías para empezar. Y en Sí. cuanto a herramientas, ¿has comentado Hadoop o...? Ujú. Sí, Hadoop es como la herramienta hoy en día, Sí, es ¿no? lo que más se está utilizando, pero no es la mejor. O sea, ahora ha salido otra herramienta que es Spark, que es como 100 Spark. veces más. Eso es. Ajá. Spark, es como 100 veces más rápido que Hadoop. O sea, es brutal. Y bueno, Hadoop al final es, pues como es de las primeras que se crearon, pues es la que todo el mundo utiliza o la mayoría. Y lo bueno que tiene Hadoop es que, o sea, como te digo, se ejecuta en un clúster, tú tienes un clúster de máquinas Sí, sí, sí. y lo que han conseguido es que, pues eso, todo el tema del procesamiento en paralelo, pues que sea muy, muy, muy efectivo y muy rápido. Ese Y claro, clúster, ese clúster, por ejemplo, podría hacerse con contenedores Docker o algo así. sí, sí, sí. Ajá. Sí, tú puedes levantar los contenedores, eh, eso es, y ejecutar ahí lo que tú necesites y fuera. Sí, sí, sí. Claro, de esa forma la idea sería más o menos tener varios contenedores, cada uno de ellos, por ejemplo, una instancia o un clúster de Hadoop, Ujú, y que estén en paralelo analizando datos de tu data warehouse, por ejemplo, ¿no? eso es, sí, sí, Ajá. Vale, tal vale, cual. vale. Porque, como te digo, lo que es el tema del procesamiento en paralelo, con Hadoop lo tienen súper trillado y es, o sea, es súper óptimo. Entonces, claro, al final cuando vas a tener, claro, como te digo, estos son todos ficheros Sí, sí, por sí, debajo. claro. Entonces, Claro, claro. tienes ficheros de megas, de no sé cuántos megas de datos, poder analizar eso en paralelo, en vez de una máquina analizando un fichero de 300 megas, tienes tres máquinas analizando un fichero de 100 megas cada una, pues claro, Claro. eh, imagínate todo el tiempo que te ahorras ahí. Y ya te digo tres como te puedo Sí. decir 20, ¿sabes? Entonces, todo ese tema está súper bien. Sí, sí, sí. De hecho, hace poco me he enfrentado yo, hace poco, vamos, ayer, estaba trabajando precisamente en una exportación de una. Claro, en realidad era una fusión de 28 tablas, Ostras. una fusión de 28 tablas, exportando datos a un solo archivo CSV, generando Joder. un archivo de más de 50-60 megas con más de 200.000 registros. Ese Buah, tipo, ese tipo de cosas, claro, todo eso con una query, con una claro. query de SQL. Sí, 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 no, oye, pues es interesante, precisamente, claro, para este tipo de cosas, claro, aquí es donde te pones a hablar con el cliente y al final llega prácticamente parcheando cosas, porque al final Sí, consigues darle una solución,
pero vamos a ser realistas, el 90% de las veces ni a ti mismo te gusta la solución que le estás dando, pero porque es que Ahí no está, tienes otra. ahí está. Claro, en este punto es donde precisamente cuando estamos almacenando toda esa cantidad de datos, esos clusters, digamos, Ujú. si tú, por ejemplo, quieres hacer esto en tiempo real, me has dicho, por ejemplo, que la arquitectura cambiaba, ¿no? Eso es. Eso es, porque por ejemplo lo que tiene Hadoop es que la ingesta de datos, eh, bueno, lo puedes hacer también en tiempo real, pero por ejemplo lo básico, lo normal es hacerlo en batches, ¿no? En lotes, sí, por En lotes. lotes. Entonces, tú para eso utilizas una herramienta, pero si lo que quieres es hacerlo en tiempo real, pues ya necesitas otra herramienta que puede ser Kafka, por ejemplo, puede ser Flink, puede ser Storm. O sea, es que hay tantas herramientas que, Claro, pero que claro, al final hablamos de en tiempo real, pero creo interpretar por lo que me estás diciendo que tampoco nos podemos llevar a engaño y decir esto se va a ejecutar más rápido, sino que vamos a ver, si tú tienes un volumen de 500.000 de registros, al final tienes que analizar 500.000 de registros y eso lleva su tiempo de cómputo por... claro, claro, eso es. O sea, al final lo que es el tiempo real eh, depende de lo que quieras hacer, obviamente. Eso es. Si, como dices, tú tienes 1 millón de registros y de repente te viene un registro nuevo, pues puedes empezar a analizarlo en ese momento, en el momento en el que te llega el registro, puedes empezar a analizar, pero Ajá, obviamente no te va a costar una milésima de segundo, ¿sabes? Pues al final claro, ese análisis va a llevar un tiempo. O sea, claro, también claro. se le llama tiempo real, también vuelvo a poner comillas ahora con los dedos, Sí, eh, sí. pero Sí. bueno, que es súper rápido, vaya. O sea, lo puedes hacer mm, near real time, que se dice en inglés, o sea, en casi tiempo real. Sí, sí. Y Hadoop, digamos, esta herramienta que mencionas, que es la herramienta que ahora mismo maneja todo el mundo, Ujú. Hadoop trabaja, bueno, tú, digamos, puedes utilizar Python para gestionarla o Eh, tiene su propio lenguaje o... bueno, yo, pues, como te digo, antes, en la empresa en la que trabajaba antes utilizábamos Ruby. Con Ruby construíamos las ETLs. O sea, cuando Sí, digo ETL es ETL significa enrich, transform y load. O sea, sí, no, perdón, extract, transform, load. O sea, sí, extraer, transformar y cargar, que es el proceso que se hace pues en el data warehouse, ¿no? Tú sí, sí, extraes sí. los datos de un sitio, los transformas de cierta manera y los cargas. Ajá, Esas ETLs, esos procesos los escribíamos con Ruby, sí, sí. pero esos procesos los puedes escribir con Python, los puedes escribir con Java, los puedes Claro. escribir como tú quieras. Eso es. Sí, que al final es agnóstico al lenguaje, ¿no? O Eso sea, es. realmente no hay... Eso es. Y, Ajá. y al final de ese proceso tú le dirás, bueno, pues ahora carga estos datos en Hadoop y fuera. Y luego lo que sí que a la hora de hacer una query en esos datos, pues sí que utilizas HQL, que se llama, que es Hive SQL. O sea, es como el lenguaje SQL de Hive, que es la herramienta que se utiliza o una de las herramientas que se utiliza para hacer las queries. Sí, que es Pero como una que, especie, como un ORM, ¿no? Una especie de ORM, ¿no? sí, sí, Lo que sería un ORM en una base de datos convencional, ¿no? sí, 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 eso es. Ajá, vale. Y para terminar, dando consejos para desarrolladores que les interese este mundo, Ujú. ¿hay alguna plataforma de curso o algo así que tú recomiendes especialmente para formarse en todo este tipo de cosas? Pues yo la verdad que, sinceramente, cursillos online no he hecho porque tuve la suerte de que en la empresa o sea, nos daban muchísima formación y todo eran pues cursillos presenciales. Pero sí que Sí, es sí. verdad que he oído muy buenas reviews de Coursera, que al final es, bueno, Coursera, edX, ahí Ajá. al final son pues todos cursillos online, gratuitos la mayoría, y que tienen de muy buena calidad. O sea, al final para hacerte un cursillo de introducción al Big Data o para tener conocimientos mínimos y para tener un sitio por donde empezar, pues yo creo que la verdad que tienes ahí una variedad de cursos brutales. Y de hecho ahora yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, a mí me interesa mucho todo el tema de la ciencia de datos y mi idea es empezar a estudiar en Coursera. Hay unos cuantos cursillos ahí y Sí, sí, empezar sí, poco sí. a poco por mi cuenta.
ir conociendo Te vas un a poquito. convertir en full stack de Big Data, ¿no? En Full Stack Developer Big Data, sí, hay un nombre larguísimo. No, pero sí, yo creo que con edX y Coursera, por ejemplo, para empezar, ahí tienes una variedad de cursos brutales, muy, muy grande. Sí, O sea sí. que Joder, pues lo veo interesantísimo, Iker, todo lo que me estás contando. Estaría hablando contigo hasta mañana. joder, nos podemos Pero pegar aquí un rato, nos sí, podemos sí. pegar horas y horas hablando, pero bueno, creo que hemos hecho un resumen introductorio bastante interesante para la gente, y desde aquí dejo esto abierto para que preguntéis todo lo que podáis y yo le haré llegar a Iker en vuestras preguntas. Por cierto, creo que ya lo he dicho antes, os lo vuelvo a repetir una vez más. Para ampliar toda esta información, Iker tiene un podcast que se llama Big Dateame, Ahí que es está. muy, muy interesante. Incluso, como veréis hoy, Iker se ha prestado a hacerme el programa completo y a que yo no tenga que trabajar nada. Y hoy la herramienta de la semana nos la va a presentar Iker también. La Ahí. herramienta de la semana es, hoy vamos a hablar de un IDE. Vamos a hablar de Atom, que a Iker le encanta. Yo debo decir, yo no uso Atom, pero Iker está enamorado de Atom. Ahí. Así que, Iker, háblanos un poquito de Atom para ver si me haces cambiar, para empezar, para ver si me haces cambiar de opinión. Bueno, pues ya te digo, o sea, la idea se me ocurrió escuchando tus episodios y conforme iba escuchando ibas enseñando herramientas y yo cada esto pensaba, joder, y no habla de ningún IDE, ningún entorno de desarrollo, ni nada, qué raro. Y entonces dije, bueno, pues voy a hablar del que utilizo yo y la verdad que ya te digo, estoy encantadísimo. O sea, lo descubrí hace, creo que serán ahora como 4 años o así. Pues claro, yo hasta entonces utilizaba Sublime, he utilizado Eclipse también. Y a ver, la verdad que no es tan mal, o sea, son muy buenos IDEs y Hablas están... desde la condescendencia, ¿eh? No puedo hablar mal de ellos, la verdad, o sea, está muy bien, pero cuando descubrí Atom, o sea, lo bueno de Atom es que tienes flexibilidad total, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, es un IDE de código abierto y tú tienes control total de lo que quieras. Entonces, a mí es lo que me gustaba. O sea, yo muchas veces necesitaba hacer cosas o quería hacer cosas que el IDE no me dejaba. Entonces, tú en Atom puedes hacer lo que quieras. Tienes 50.000 librerías y paquetes que te puedes instalar o plugins que puedes instalarte, o si eres muy manitas, te lo puedes hacer tú. Entonces, te da pues es una libertad de hacer tú lo que quieras que, joder, a mí es que me encanta. O sea, yo lo utilizo, ya te digo, lo llevo utilizando como 3 4 años y, ahora lo que acabo de descubrir ahora mismo, que no sé cómo no lo había descubierto antes, es que yo puedo estar modificando código en local, o sea, yo tengo mi Atom en local, pero me puedo conectar en remoto al servidor y editar el código directamente del servidor en el Atom en local, que seguramente se puede hacer con otros editores, pero Sí, no lo había descubierto nunca antes. Fue como... eso lo hago yo con Coda 2, Ujú. con Coda para el Mac. Coda, precisamente Ah, la conexión FTP la tengo cuando hago algo con WordPress. Es que yo soy mucho de utilizar un IDE diferente para cada cosa. Entonces, a falta de Coda, por uno, ejemplo, sí, sí, sí. Es una de las cosas, por ejemplo, que no me gusta mucho de Sublime. Sublime, por ejemplo, la conexión por FTP al servidor para editar código en vivo es un poquito más ese. Pero bueno, sigue, que te interrumpió. no, y eso, y entonces lo descubrí hace poco y fue como, joder, ¿y qué estaba haciendo yo todo este tiempo? O Toda mi sea, vida sin esto. sí, sí, o sea, tenía que modificar en local y luego subirlo al servidor, tal, y ahora de repente ya puedo modificar todo en local. Y luego lo bueno es que también puedes, o sea, si por ejemplo tú tienes un paquete, un jar o lo que sea, eh, tú puedes modificar el código en local, creas el paquete, se sube al servidor y directamente desde Atom lo puedes ejecutar en el servidor. O sea, no hace falta que vayas al servidor a ejecutarlo. Tú puedes Ajá. lanzar ahí tu paquete desde Atom y, o sea, ya te digo, seguramente se puede hacer desde otro editor, ¿eh? Pero yo lo he descubierto hace poco y es como, ¡buah! Se me ha abierto el cielo, tío. O sea, y ya es como, o sea, si ya estaba encantado antes con Atom, pues ahora es como, o sea, la versatilidad que tiene y la libertad que te da para hacer lo que quieras, a mí es que me encanta. O sea,
pruébalo, o sea... Pues probarlo lo voy a probar, eso puedes estar seguro. De hecho, mientras estás hablando estoy aquí echándole un vistazo a la web. Solo una cosa, Atom, en cuanto a... ¿Tú has probado alguna vez Visual Studio, que últimamente es el que lo está petando? No, la verdad que no he tenido esa suerte, o bueno, no sé si llamarlo suerte o no, pero no, nunca lo he probado. Yo es que, por ejemplo, en mi stack, es lo que te decía el otro día, yo utilizo, por ejemplo, para programar en Ruby, en Rails, utilizo Sublime. Pero para programar en front, normalmente utilizo Angular, y con Angular el que utilizo es Visual Studio Code. El único problema que le veo a Visual Studio Code es que es muy pesado. Atom es más ligero. A mí es que precisamente utilizo mucho Sublime porque Sublime es muy ligero. Es ligerito, sí. No aparece, la pelota de playa no aparece nunca dando Eso vueltas en el Mac. ¿Con Atom tú le has notado que sea también pesado o es más bien un entorno ligero? Eso es bastante ligerito también, sí. Es bastante ligerito. Yo, sobre todo porque antes utilizaba Eclipse, por ejemplo, y Eclipse también es súper pesado y tarda Eclipse es un tanque, 1 minuto y medio en abrirse. Y no, Atom la verdad que es tipo Sublime, es muy ligerito. Además, pues eso, si no tienes muchos plugins ni temas instalados ni nada, pues ya te digo, vas como un tiro. O sea que muy bien, la verdad. Sí, pero también tendrá, que eso luego nos gusta a todos, también tendrá sus juegos de iconos, que por extensión te pone sus dibujitos y sus cosas. Sí, cambiar los coloritos y la forma de de la hecho, letra, creo que tengo instalado yo para Sublime, creo que tengo instalado un tema, una interfaz que creo que es uno de Atom. Creo que es uno de Atom el que estoy utilizando, Mira. sí. No me acuerdo cómo se llama, pero creo que es uno de Atom. Sí, luego es muy gracioso porque en Atom hay muchos temas, muchos plugins que es en plan Sublime like no sé qué, o sea, es algo como Sublime, ¿sabes? O sea, es como que la gente se está instalando cosas en Atom para que se parezcan a Sublime. Joder, pues para eso instálate Sublime y ya está, ¿sabes? O sea, sí. No te instales plugins en Atom para que se parezca a Sublime cuando te puedes descargar Sublime directamente, ¿no? Pero bueno. Claro, no, yo precisamente lo que hago es que Sublime, en realidad la interfaz es poco minimalista, muy minimalista. Bueno, el precio que hay que pagar si quieres algo ligero. Pero sí es verdad que la apariencia se la cambio, la apariencia se la tengo cambiada totalmente, no parece una ventana de Sublime. Y aquí estoy viendo, hay paquetes en Atom, ya te voy a bombardear. Me imagino que habrá paquetes en Atom que te permitan, sobre todo, gestionar las versiones de Git. ¿Conoces los paquetes estos que te permiten hacer el diff en tiempo real y tal, comparación entre distintas ramas y en cada línea te sobreimpresiona quién ha hecho cada commit, cuándo se ha hecho ese commit, esa línea, cuándo se ha modificado y tal? Sí, de hecho tienes un conector con GitHub si quieres y GitHub y había otro, no me acuerdo ahora cuál es, pero bueno, sí, lo puedes hacer tranquilamente, me imagino, o algo así, ¿no? Desde el propio editor y puedes hacer ahí todo, puedes hacer los commits, el push, el pull, lo que tú quieras, lo puedes hacer desde ahí, o sea que también súper cómodo. Pues me has convencido para probarlo. Mañana le voy a dar una oportunidad a Atom. Ya me contarás, a ver qué te parece, a ver si te paso al lado oscuro de Atom. Sí, ya voy a empezar a comparar. Y sí, porque es una de las ideas que siempre he tenido ganas de unificar todo en un solo IDE, pero no sé por qué. No lo he conseguido nunca. Cada uno me gusta para una cosa, le veo una serie de cosas. Sin embargo, lo que me comentabas, por ejemplo, sí que me podría hacerlo utilizarlo, por ejemplo, para cuando estás tocando una página de WordPress. Por ejemplo, yo con mi página web me pasa igual que a ti, desde hace muchos años. Claro, para tocar un WordPress yo directamente lo que hago es que me conecto por FTP al servidor y modifico directamente en el servidor. No me descargo los archivos y luego vuelvo a subirlos. Al final es PHP, eso es carne de perro. Pues, Iker, tío, muchísimas gracias por estar aquí. En serio, me ha encantado. Creo que además... Voy a confirmo. He batido el récord de duración de Full Stack Podcast. Estamos por encima de una hora larga. Así que lo dicho, tío, de verdad, muchísimas gracias. Me ha encantado y sinceramente espero volver a tenerte por aquí alguna vez
para hablar más en profundidad de algún tema de Big Data, porque al principio muchas veces lo he comentado, este programa creo que es el número 11. Este programa, al principio estoy hablando un poco generalidades, pero en este podcast quiero ir entrando muy en profundidad en distintos temas, así que cuento contigo para profundizar en algunos de los puntos de los que hemos estado hablando hoy. Sí, o sea, yo ya sabes que encantadísimo de venir, encantadísimo de hablar de Big Data y nada, joder, muchísimas gracias a ti por invitarme. Que, joder, cuando me escribiste para venir aquí me dio una alegría que no veas, macho. O sea que, de verdad, muchas gracias. Cuando vengas a Madrid ya sabes que nos echamos un café tranquilamente, una cerveza. Eso está hecho. Yo estoy aquí un poco apartado del mundo, estoy casi en África, pero bueno, de vez en cuando subo a la civilización. Ahí está. Y pues, nada, Iker, da tu una cosa, por último, da tus datos de contacto y dónde te puede encontrar la gente y cómo pueden ponerse en contacto contigo. Vale, pues bueno, si alguien tiene dudas, que seguramente haya muchas por ahí, la forma más fácil de contactarme es mandarme un correo electrónico. Mi correo es contacto@ikergomez.com. Si queréis contactarme por Twitter o seguirme o lo que sea, soy @igomezgarcía. Y luego, bueno, pues en el podcast, si os interesa esto del Big Data, si os ha picado el gusanillo y queréis saber un poquito más, pues el podcast Big Dateame podéis encontrarme pues en iVoox, en iTunes, en Spotify, bueno, un poco ahí en todos los sitios. Y nada, o sea, o le podéis escribir a Antonio si queréis y Antonio pues ya me hará llegar las preguntas. Vaya, yo estoy abierto a todo, no tengáis miedo. Preguntad lo que queráis y si os ha quedado alguna duda, pues aquí me tenéis para lo que sea. Perfecto. Pues nada, ya sabéis cómo contactar a Iker. Lo dicho, Iker, muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Y nada, vamos a despedir ya el programa de hoy. Muchas gracias por estar aquí una semana más en Full Stack Podcast. Y recordad los métodos de contacto. Podéis contactarme a través de mi web, antonioperez.pro, o bien por correo en info@antonioperez.pro, o podéis contactarme por Twitter en @apcano1978. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos muy muy pronto en Full Stack Podcast. Hasta luego.